Iglesia Bautista de la Gracia, la revelación del Evangelio a Abraham. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a empezar, como siempre estamos haciendo, pero estamos estudiando nuestra confesión bautista del año 1689 y estamos en el capítulo número 7, donde estamos viendo del pacto de Dios, o la teología pactual, o nuestro federalismo 1689, si quiero decirlo. En el día de hoy, hoy es la fecha, si me acuerdo, 15 de marzo del año 2020, y le he decidido poner al sermón la revelación del Evangelio a Abraham. La revelación del Evangelio a Abraham. Ya vamos a ver por qué. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña introducción. No es mía, creo que más adelante le voy a decir de quién es, si no me equivoco, de Jeffrey Johnson. Yo tengo un par de libros que todo lo que yo estoy hablando, siempre doy los créditos, y la mayoría que escuchen ustedes de bautistas particulares como yo. Hay otras personas que utilizan la confesión nuestra, pero en sí por ahí son adeptos, pero lo que estamos predicando de acá es lo que creían los bautistas particulares en sí, lo que nos diferencia, o por lo menos de acá, nuestro sistema de interpretación. De acá, vamos a ver que de acá se pueden dividir tres ramas: el dispensacionalismo, los bautistas particulares, porque a uno no le gusta que digamos reformados, y los bautistas presbiterianos. De este pacto va a depender cómo usted entiende la Biblia de acá en adelante, o cómo la escucha por exposición por un pastor. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña introducción. En el libro de Jeffrey Johnson, yo no me acuerdo si se llama The Kingdom of God, o El Reino de Dios, porque tiene otro, tiene la falla fatal o algo así. Él hace así, muestra, bueno, ahí no se ve, ¿no? Pero acá demuestra que el pacto, o el pacto abrámico, vamos a decir, es como una moneda. No es mío, si lo escucharon por otro, yo lo leí por Jeffrey Johnson. Es como una moneda que en sí es una, pero a la misma vez tiene dos caras. No son dos pactos, no es un pacto incondicional, no es un pacto condicional. Entonces vamos a ver que es un solo pacto, pero dicotómico, tiene dos partes, aunque aparentemente pareciera como que se contradicieran, pero no es así. Muchos que creen en otro sistema de interpretación como el Pablo Bautista, el dispensacionalista no voy a hablar porque para mí podríamos decir que ni siquiera es bíblico. O sea, eso fue inventado hace unos 200 y pico de años más. Pero el Pablo Bautista, él cree, aclaro esto antes de empezar con todo el sermón, cree que no hay un pacto de obra. Yo voy a explicar un poco de esto, porque el pacto dicotómico Abraham tiene una simiente espiritual, una simiente carnal, tiene una promesa incondicional, una promesa condicional, por eso tiene el dicotómico, promesas terrenales, celestiales, tiene esas partes. Y vamos a decir la revelación del pacto de gracia, no el pacto de gracia establecido. Eso es importante. Yo creo que el pacto de gracia no es así. Dicotómico porque está la revelación del pacto. ¿Qué es la revelación del pacto de gracia? Bueno, Dios promete que va a venir Cristo. Y también el pacto de obra, que después se va a ampliar y se va a recapitular en el pacto mosaico cuando lo veamos. Eso a modo de pequeña introducción, ¿sí? Yo voy a leer la parte 3 para que puedan entender lo que voy a hablar. Confesión del año 1689 del Pacto de Dios, punto 3. Este pacto se revela en el Evangelio. Se revela, no se establece el pacto de gracia. Es importante. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán, ya lo vimos otra vez, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, escuche, mediante pasos adicionales. Eso es lo que estamos viendo. Los pasos adicionales, ¿cuáles son? Bueno, Adán
a Moisés, que vimos la otra vez, ahora a Abraham, ¿ves? Esos son los pasos adicionales. Ahora ya se lo reveló a Adán, a Moisés, y ahora paso adicional sería Abraham, que no aparece ahí, pero se va revelando. No es que aparece totalmente así, está oculto. Y a eso que vamos viendo ahora, a Cristo en el Antiguo Testamento, si quiere puede decirlo, la promesa del Cristo. Mediante los pasos adicionales hasta completar, escuche, su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Abraham caído, que son salvados, tienen la vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que tuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, ya muchas de estas cosas los hablamos, dejo la confesión acá a un lado y voy a empezar con lo que tengo preparado para el día de hoy. Entonces, ¿qué vimos, qué leímos en este pacto? Se revela el Evangelio, no se establece, es importante. En el primer lugar, ¿a quién? Bueno, ya lo vimos, a Adán. ¿Qué se le hace? Una promesa de salvación. El pacto de obra fue quebrantado, Dios promete mandar el segundo Adán, como dice el libro de Romanos. O sea que de la simiente de la mujer y Cristo iba a venir, ¿no? Y bueno, y eso estamos viendo hasta ahora, que Dios iba a venir, o sea, se iba a revelar hasta su plena revelación en el nuevo pacto, que es un nuevo pacto, no es una administración diferente, otra no, es un nuevo pacto. Ahora ahí voy a empezar un poquito a traer de a poquito más luz. ¿Cómo es esto? El pacto de gracia no fue establecido en el Antiguo Testamento. Lo vuelvo hasta el cansancio. Fue revelado. ¿Y esto dónde empezó? Bueno, la otra vez lo vimos en Génesis 3:15. El primer evangelio, protoevangelio, si quieres decirle, dado por Dios mismo. Entonces eso. Y luego, mediante pasos adicionales, que es lo que estamos viendo ahora. Que en este caso nos toca el pacto abrámico, que yo lo voy a hacer en dos partes por ser largo. Esta va a ser una de las primeras partes. Ahora, ¿por qué pasos adicionales? Porque después de la promesa que se le dio a Adán, que acuérdense que yo vi el domingo pasado, que Dios aplastaría el Señor Jesucristo aplastaría al enemigo, o lo vamos a decir a la serpiente. Entonces vemos que se iba, o se está ahora revelando. Esta es una faceta más, puede ser de la revelación. Miren, quizá tenga que hablar un montón de cosas a lo largo de este tiempo, pero espero que anote este texto, aunque sea este texto. ¿Por qué le puse la revelación del Evangelio? Ese que el título le puse a Abraham. ¿Por qué? Porque si usted abre su Biblia en Gálatas 3, capítulo 8, dice así. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice Pablo en Gálatas, dio de antemano la buena nueva. Buena nueva es el Evangelio. Gálatas 3:8, que estoy leyendo. Dios dio el Evangelio, puede decir, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Después sigue diciendo, de modo los que son la fe son bendecidos en el creyente. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para poder entender el Antiguo Testamento sabemos que tenemos más luz, una de las reglas de la analogía de la fe. El Nuevo Testamento nos tiene más luz para poder interpretar el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pablo, utilizando este sistema de interpretación hermenéutica, Cristo Redentor, él nos muestra que Dios le dio la buena nueva a Abraham. Fíjese que dice a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán. Pablo nunca dice, ustedes ven que fue establecido. Ahora vamos a ver que del lomo de Abraham iba a venir una simiente espiritual, que lo vamos a ver. Yo debería dejar acá marcado porque después es muy posible que vuelva acá, a esta parte. Tenía que leer Gálatas 3, 16 y 17, que después lo voy a leer. Bueno, eso a modo de introducción. Voy a empezar. Entonces,
un pacto dicotómico. No me gustó poner esa palabra porque yo ya una vez, hace como un año pasado, creo que di algo cuando estábamos hablando, creo que el libro de Romanos, capítulo 4, del pacto dicotómico. ¿Por qué un pacto dicotómico? ¿Por qué cuando decís dos partes? Bueno, a ver si quieren anotar, pueden anotar esto, antes que yo empiece a predicar. O sea, bien, voy a hacer unas pequeñas definiciones. ¿Por qué un pacto dicotómico, dos partes? Bueno, porque esto contiene tanto una promesa como una condición. Pacto dicotómico, dos partes, una parte de ella tiene promesa. Vamos a ver que Dios se compromete. No hay haz esto, haz aquello. Eso creo que es en el 15, pero en el 17 de Génesis, él tiene que cumplir algo, como la circuncisión, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, dicotómico parece como que se estuviera contradiciendo, pero no es así, son dos partes. Mire, si no entiende nada de lo que voy a hablar, esto es lo que me caracteriza a mí, escuche, entienda esto. Dios se compromete él mismo, él jura por él mismo, en una parte en Génesis 15, que él incondicionalmente va a cumplir ese pacto de gracia. Y en el 17 pareciera como que dice, como que él tiene que hacer algo. No, pero en esa parte del 17, de la circuncisión o del lomo de Abraham, esa parte que está ahí, Dios se compromete en esa parte condicional a él mismo a cumplirlo. ¿Por qué? Porque en esa parte que él parece que es condicional, Cristo iba a venir, la simiente. Entonces esas condiciones, incondicionalmente, porque él lo va a hacer. Y la condición es que el hombre que tiene que circuncidarse porque va a entrar dentro del pacto vamos a decir, de obrar, pero ese obrar es Cristo. Trato de hacer lo más sencillo que puedo, porque y fíjese que yo tengo un montón de libros que ni siquiera se entendió, eso es lo importante. Ahora, a medida que voy diciendo más cosas, se va entendiendo más. Entonces tiene dos aspectos, son dos diferentes. Aparentemente pareciera como que se estuvieran chocando, oponiéndose, pero no es así. En ese sentido hay promesas espirituales, eso por eso dicotómico, promesas espirituales, promesas vamos a decir, físicas. Los pactos tienen, vamos a decir, entre sí intereses pactuales que son diferentes. Uno es un pacto de obra, que es circuncidarse, porque circuncidarse era entrar al pacto de obra, pero no era para que ellos la cumplieran, era porque eso iba a guardar a la simiente que iba a venir, que era Cristo. De eso, por eso. Uno es un pacto de obra y el otro es el pacto de gracia. Pero tanto el pacto de gracia Dios se compromete, y en el pacto de obra también, porque Cristo es el que va a cumplir. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dice que entonces Cristo era necesario que naciera bajo la ley, como dice Gálatas. Y eso es el de circuncisión. Ese sería el condicional, y el otro es el incondicional que él promete. Bueno, vamos a empezar, aunque eso no crean fue una introducción. Entonces, vamos a empezar con el pacto abrámico, un poco de la historia de Abraham. Ya vimos el domingo pasado, terminamos con el noético, y hoy vamos a empezar con el pacto abrámico. ¿Cómo empezó el pacto abrámico? Bueno, si ustedes saben, el pacto abrámico empezó con la llamada de Abraham. Con la llamada de Abraham. Si ustedes leen Josué 2, creo que Josué 24:2, en una parte dice Josué, o sea, cuando él se está despidiendo, acuérdense, dice que hace el discurso de Josué, que le iba a servir él, su casa al Señor. En una parte Josué, en 24:2, dice que todo el pueblo, así como el Señor Dios de Israel, de vuestros padres, habitaron, dice, antiguamente en el otro lado del río, esto es Taré, y el padre de Abraham y de Nacor, y que servían a dioses extraños. Entonces, esto que nos está diciendo Josué, o sea, Josué, está en Génesis. Acuérdense que cuando Dios lo sabe, ¿por qué está diciendo esto Daniel? Bueno, es así. Amados, cuando Dios llama a una persona, no lo llama porque tiene el estudio en el Theology Seminario de la Academia Reformada Calvin. No llama por cuánto conocés, por cuánto sabés, porque tenés estudio. Dios llama de las personas que están caídas. Fíjese, Abraham era un pagano.
No es que Abraham era de lo mejorcito que había o no era de lo mejorcito que había. Dice, voy a buscar lo mejorcito que... No hay ninguno que busque. Abraham era tan pagano como usted o como yo, viviendo en este mundo adorando dioses extraños. Y Dios... ¿Por qué estás explicando esto, Daniel? Porque por esto que tengo atrás que lo digo hace años. La salvación es por gracia. Abraham también halló gracia de parte de Dios. Entonces fue Abraham de su vida de idolatría, donde Dios lo llama o Dios lo aparta a él para vamos a decir, darles esa revelación del pacto, el pacto de gracia, o si quiere decir la revelación del evangelio que iba a venir, pero no que se estableció con él. Es importante que entiendan esto. Miren, esto lo tenía que decir más adelante, pero siempre lo repito por las dudas que me vaya a olvidar. ¿Sabe por qué no fue establecido con Abraham? Porque si esto es grave, yo lo digo porque hay muchos hermanos que dicen esto, cristianos dicen que fue establecido y pelean a muerte que nosotros estamos equivocados, que nosotros no somos reformados. No importa, Dios me mandó a hablar lo que dice las Escrituras y las Escrituras dice esto. Póngase a pensar, si el pacto abrámico fue establecido con Abraham, ya lo dije la otra vez, ¿para qué vendría Cristo? Pero eso ya lo dije. Este domingo voy a añadir esto. Si el pacto abrámico fue establecido en sí con Abraham, Abraham tendría que ser, y esto no lo va a decir ningún presbiteriano lo va a decir. Es como el arminiano le va a decir que la salvación es por gracia. Él va a decir, no, la salvación es en Cristo. A usted le pregunta a esa persona cómo es salvo, y dice, no, porque él tiene libre albedrío. De una forma teológica dice que no, pero con su boca confiesa lo contrario. Bueno, pero el cristiano tampoco va a decir que Abraham es el cabeza federal del nuevo pacto. ¿Quién es el cabeza federal del nuevo pacto? Es Jesucristo. Y ellos dicen que fue establecido. Ahora sí, póngase a pensar esto, antes que yo siga. Si fue establecido el pacto de gracia, para que si no entienden, es lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es el pacto de gracia. Es cuando Él derrama su sangre. Y el nuevo pacto, este es el nuevo pacto, dice, es por esta sangre, hay perdón de pecado, eso es para los que no saben. Pero si el nuevo pacto fue establecido con Abraham, entonces Abraham es el cabeza que derramó la sangre, el que ¿se puede entender hasta dónde llega estas cosas? Vamos a decir, eisegesis, poner cosas donde sería Abraham, ¿se entendió? Ok, buenísimo. Entonces Abraham sería el cabeza, no Cristo. Y ellos ninguno lo diría, pero haciendo eso, porque si no dicen eso, no pueden justificar el bebé, bautizar el bebé es solamente una consecuencia de mal entender este pacto. Entonces Abraham pasaría a ser el cabeza, ni Abraham mismo, Abraham se arrancaría las barbas si alguien dice que eso fuera él. Entonces no es así. A él se le revela nada más el pacto. Vamos a decir, le revela ese pacto abrámico, el pacto de gracia. Nada más, no se establece. Entonces, eso es importante de entenderlo. Si no, Abraham tendría que ser el cabeza representativo de nosotros. Y ni ellos mismos se atreven a decir eso. Pero es importante que pensemos eso. Entonces, ¿cómo es que Abraham obtuvo, que vamos a ver más adelante incluso en el libro romano, que Abraham fue justificado en ese sentido? Pero ¿cómo es que fue Abraham justificado? Bueno, el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado a salir en lugar que debía recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, mire, cuando la salvación llega, a ver un poco del Evangelio, tanto a Abraham como a nosotros, es por gracia. Usted como usted era un pecador, vil, no es que dice, uy, Abraham es el padre, usted debe ser como Abraham, debe ser como Moisés, debe ser como David, vencer Goliat. No es así, eso es un evangelio centrado en el hombre. Esos son solamente hombres escogidos de Dios, pecadores nada más, que fueron llamados para cumplir como yo. Pero ¿qué pasa? Nada más, recibimos gracia nada más de parte de Dios, y Él creyó, nada más. Pero incluso esa fe no le justificó, como una vez leí en un libro de John Hill, de la justificación, que explicaba, haciendo una apología en contra del arminiano, diciendo de que era por fe que somos justificados. No somos justificados por fe.
por medio de la fe. Es por gracia que somos salvos. Esto, la fe no te salva, la fe no te salva, olvídese, el que te salva es Cristo. La fe hace que te agarres de Cristo, te apoderes. Pero cuando uno dice, no me salvé por fe, no te salvaste por fe. Por medio de la fe. Tu fe no servía a nada porque la fe te la dio Dios, el arrepentimiento te lo dio Dios. Entonces es importante entender esto. Abraham creyó. No es que fue salvo por ser obediente. No fue. Eso sería salvación por obra. Él creyó lo que Dios le dijo. Esa obediencia fue porque Dios ponía el quererse. Dios lo apartó. Dios lo dejaba a usted, o me dejaba a mí, lo dejaba a Abraham, lo dejaba a Noé en su posición y seguíamos iguales. Camino a la destrucción. Estuvo misericordia. Entonces es importante entender estos conceptos que estoy tratando de explicar porque no fue establecido. Eso sería sacarle el lugar a Cristo. Y no es así. Cristo solamente es el que en Él se establece, Él derrama la sangre. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Dirá esto Daniel. En una parte de Nehemías, vamos a decir, uno de los que confesó nuestra confesión de bautistas particulares, que somos nosotros, él en una parte, que yo no lo anoté todo por ser largo, pero él dice así, que estas cosas, dice Nehemías, estas cosas que si se llegan a confundir, esto puede afectar los artículos más manifiestos de la religión cristiana. Si no lo entiende, las doctrinas vitales. Nehemías que confesionó, él no llegó a firmarla porque muere, que era un año antes de esta confesión. Él decía, entender mal esto, amados, es entender esto mal. Porque si usted entiende que desde ahí en adelante fue establecido el pacto de gracia, ¿para qué vino Cristo? Ya está, quédate con la parte de Génesis, y ahí ya está establecido el pacto, ya llegó. No, todo lo que viene apunta y Cristo ya fue establecido. ¿Ven? Llegamos. Entonces todos los asuntos de las doctrinas, tanto eclesiásticas, las administraciones, la Santa Cena, el bautismo, son afectados. ¿Por qué? Porque entendiste mal. Por esto es un sistema de interpretación. Mire, yo le voy a decir algo, hoy sigo con el sermón. No voy a decir el nombre, la otra vez hablé de un seminario. Esta semana escuché, yo sé que hay muchos que tienen nuestra confesión y son simpatizantes, pero no son bautistas particulares históricos. No conocen de la historia, nada, se toman nada más el servicio de adoración, la música, con sus guitarras, todo lo que quieran, pero no de verdad, y ustedes van a ver, si esto que hay de malo, porque Dios se estableció como quiere ser adorado, no como el hombre, no ponemos cosas que Dios no dijo, cosas del mundo. Entonces, nosotros, por eso que somos totalmente dependientes de la confesión, y la confesión nos salva, la confesión está sacada de la Biblia, solo está extraída de la doctrina de la Biblia. Pero esta semana escuché a un pastor conocido, pero bautista particular. ¿Sabe que estaba hablando del pacto abrámico? Y esto yo me quedé así con la boca abierta. Decía que el pacto abrámico, Dios está interesado en la familia, porque Dios lo llamó, lo apartó, entonces es importante el matrimonio, cuidar a tu mujer, tus hijos, enseñarle las cosas que Dios le dijo a Abraham. Abraham es un ejemplo. Y digo, no, amado, eso no es el pacto de Abraham. ¿Eso es importante? Claro que es importante, pero eso no es. Eso es un mensaje centrado en el hombre, humanista, en cómo portarte bien, cómo ser un cabeza. Eso es una consecuencia nada más de que Cristo está dentro de nosotros, y porque Cristo está dentro de nosotros, como Cristo amó a la iglesia, nosotros amamos a la familia y todo lo que están, pero eso no habla el pacto abrámico. El pacto abrámico habla de Cristo, de una promesa que Cristo iba a venir, Dios se compromete a que iba a enviar a su Hijo amado de los lomos de Abraham. No es familia. Y menos lo que dijo después, que dijo que en el pacto mosaico eso es le dé la ley como medio de vida, como llevar, pero ya eran salvos, como ustedes que son cristianos. Eso no es, ¿sabe qué es eso? Eso era un bautista particular adoptando la confesión de Westminster. Y eso es grave, para que no les importa, no pasa nada, sos pesado con estas cosas. Lamentablemente tiene muchas consecuencias que ustedes no lo ven. Creen que por bautizar un bebé
entró dentro del nuevo pacto y él tiene la gracia. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos libros de ellos que dicen eso. Y yo hablo porque no por hablar, aquellos que me conocen saben que leo. Y leo los libros de ellos. Y sé lo que dicen sus teólogos. Que ellos están bajo la gracia, no están bajo la gracia. Les voy a decir esto y hablan en los oídos antes que yo siga con el sermón. Ellos creen que por bautizar a un bebé ellos están bajo la gracia de los padres. Escuche, muchas veces los bebés de ellos crecen y son terribles mundanos. Y un bebé que era mundano, de padres mundanos, miren, mi papá no sé quién es, pero me abandonó. Mi mamá era romanista, pecadora como era yo. Yo no fui bautizado, estuve en el mundo. Por todos lados anduve. Y Dios me salvó. No estaba bajo ningún pacto de gracia. Entonces, bautizar bebé no te garantiza que estás bajo el pacto de gracia. Los que están bajo el pacto de gracia son los que fueron regenerados, los que han creído en la obra de Cristo. No es. Entonces es importante, ¿ves? Entender mal este pacto va a hacer que todas esas ordenanzas en el Nuevo Testamento traigan así, haya gente inconversa dentro de la iglesia, conversa, que le diga que la iglesia es visible, invisible. ¿Ves todo lo que va a traer? Trae implicaciones después todo lo que hay ahí adentro. Entonces trae todo eso. Es importante de entender. Entonces Dios se compromete, vamos a decir, a que Él mismo iba a mandar. O sea, ¿qué es eso? Ustedes cuando vimos el libro de Romanos, me acuerdo el capítulo 4, creo que el año pasado, Dios le hace una promesa a Abraham. No se establece el pacto de gracia. Lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. ¿Qué es la promesa? La palabra promesa, como el año pasado estuve hablando, es evangelion. O sea, le prometió la salvación. Se comprometió Dios a hacer o dar, le dio una promesa a Abraham, que él iba a ser el heredero del mundo. O sea, vamos a decir, de sus lomos iba a venir lo que dice Gálatas 3:16, que yo leí que le dio la promesa a Abraham. ¿Cuál era? Del Evangelio. Pero en el 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ve promesas, no cumplimiento del pacto, las promesas, y a su simiente. Escuche, a su simiente, escuche bien porque voy a explicar esto. No dice Pablo, no estoy diciendo yo, dice Pablo, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, escuche, la cual es Cristo. Y esto digo, pacto, pero escuche. Pero el teólogo dice a la simiente, que son los hijos. No es así. Eso es robarle el lugar a Cristo. Pablo dice, la simiente es Cristo. No es que le dio las promesas a ellos y a tus hijos. Tú y tu casa serán salvos, como dicen ellos. No es así. Pablo dice, la simiente es Cristo. ¿Y quién están en la simiente, amados? ¿Los bebés? Miren lo que dice diciendo Pablo en Romanos, creo que en Gálatas 3:27 del 27 al 29. Escuche, ¿están los bebés en esa promesa? No, Pablo en 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no bautizados con agüita, bautizados en Cristo significa injertados, puestos ahí, haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo te bautiza, te justifica. Bautizado en Cristo, está revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y acá viene el texto, 4:29. Escuchen. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Usted creyó en Cristo, en la promesa de Él? Perdón de pecado, todo lo que se le habló de la ley, que necesita ser absuelto de su pecado, que es un transgresor, confió en la promesa que murió en Cristo para salvación, todo eso. Bueno, entonces es el heredero de la promesa como Abraham, que Abraham creyó y fue justificado. Un bebé no puede hacer eso. No puede creer. No puede creer. Los que están solamente en la circuncisión, dice Pablo en el libro de Gálatas, la circuncisión o el bautismo, o sea, de nada aprovecha si no están en Cristo. No sirve de nada, sino una nueva creación, nacer de nuevo, ser regenerado. No sirve de nada que te circuncide o te quieras bautizar, si lo querés decir, una nueva administración bautizante, no te va a aprovechar de nada, caíste de la gracia.
confiaste en algo que no es, estás perdido, solamente Cristo es. Entonces es importante entender estas doctrinas. Entrar mal por una puerta, como muchas, después te vas desviando con el tiempo. Entonces es importante que podamos entender y lo estemos diciendo, aunque muchos en el día de hoy no les importe, como decía Spurgeon. Estas cosas muchos ya no les importan, no sale más el Evangelio, quieren que me alejo porque creo que tiene, me estuvieron un eco, ¿no? Sí, se subió el eco de ahí con el tocar, ¿no? Entonces yo me pongo un poco lejos. No les importa esta cosa, tocan un evangelio, no vamos a estar discutiendo, porque como dijo uno, esta es doctrina secundaria. ¿Doctrina secundaria? Les digo, ¿cómo doctrina secundaria? Hablando del evangelio, de cómo de acá se ve el pacto vamos a decir, la teología del pacto se va viendo, se va manifestando hasta llegar, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos todo que es cristocéntrico. ¿Qué doctrina secundaria? ¿Quién es la persona para decir doctrina secundaria? ¿Quién es el hombre para decir que esta parte del Espíritu Santo no sirve? En la parte dice teomnautos, dice, soplo de Dios. Spurgeon cuando hablaba, me acuerdo una parte de esto, se agarraba así diciendo, ¿cómo se atreven a decir eso? Pero entonces es importante todas estas doctrinas para escuche, sale mucho eco, tengo que acercarme para leer, pero voy a tratar de ponerme a este lado. Está bien. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, la esposa de Abraham, ustedes saben, yo no le voy a contar, no me voy a la Biblia porque ya ustedes lo saben de memoria, ya la saben, Sara era estéril, todavía no podía tener hijos, yo le refresco la memoria nada más. Ella era estéril, él estaba casi viejo, ustedes saben, el asunto de la mujer, ella no podía fecundar, y el hombre, por más que ella podía fecundar, al buen entendido, pocas palabras, ¿no? Porque estamos acá grabando, pero en sí, vamos a decir, el hombre tampoco como que estaba en su vigor, como para poder tener un hijo, casi 100 años. ¿Por qué explicas esto, Daniel? Porque así está el hombre, muerto en delito y pecado. El hombre no puede hacer nada, el hombre no puede tener vida. Entonces, ¿cómo es? Dios es cuando Abraham cree en esa promesa de un hijo. Pero Abraham no puso la promesa, amado, en su hijo Isaac. Él tenía, dice usted en el libro de Hebreo, él tenía la mirada puesta más allá. Él no acampaba, no hacía nada. Cristo mismo lo define en el Nuevo Testamento. Dice, Abraham me vio y se gozó. Juan 8:56. ¿Qué me vio? ¿Con qué? Con los ojos de la fe. Abraham no es un ejemplo de tenés que tener fe como Abraham para lograr las cosas. No es así. Abraham se gozó en que iba a venir un redentor. Y él creyó. Y la Biblia dice en Génesis 15, en Romanos 4, en Hebreo y en Gálatas y en tantos textos más, que fue justificado. ¿Qué es justificado? Significa acreditado, fue imputado, se le dio esa justicia de aquel que iba a venir, el heredero. Él puso la mirada así. Él va a venir, ¿por qué? Porque tanto a él se le hubiera pasado todas esas promesas como a Adán, como a Noé. Él y Dios le hablaba. Ahora él no tenía toda la revelación a plenitud como ustedes, la mayoría, lo digo con dolor. Tienen esto, ni siquiera la ojean. Él no tenía todo esto, ¿eh? Dios le dijo una parte como usted recibe una hojita de la Biblia. Creo, dijo. Y entonces no tenía toda la revelación, pero él creyó a la palabra de Dios y Dios le justificó. Así lo mismo sucede. La mujer no puede nacer de nuevo como usted no puede nacer de nuevo. Dios tiene que abrir el entendimiento. Ellos estaban casi, vamos a decir, muertos. Vivos, pero a punto de muerto. Bueno, lo mismo si usted no está en Cristo, aunque usted no diga que está vivo, la Biblia dice que está muerto espiritualmente. Ellos lo mismo que es eso. El hijo Isaac iba a venir, era, vamos a decir, aquellos que nacen de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando. El libro de Hebreo 11, versículos 11 y 12 dice que por fe, tanto Sara recibió, me trato de dejarme lo que más puedo, pero si no, no puedo leer. Recibió poder para concebir incluso cuando había pasado ya la edad de las mujeres, ¿no? Y lo mismo que vamos a decir que el hombre, o sea que ya no podía, él estaba acá como muerto, podríamos decir. Y ambos ellos creyeron en las promesas que Dios les iba a decir, que su simiente iba a ser como las estrellas, ¿no? Totalmente.
creen y son justificados. Abraham es justificado, dice en Génesis capítulo 15. Bueno, Dios le hace una promesa, que es una promesa, cuando hablamos del pacto, ahora yo voy a seguir explicando esto, hablamos del pacto abrámico, hablamos de una promesa, una parte incondicional y la otra parte una promesa condicional. Entonces es importante entender esto. Fíjese, yo voy a hablar de la parte incondicional. En Génesis 15, versículo 9 al 10, yo voy parafraseando nada más, pero Dios, fíjese que le dice a Abraham que le traiga una novilla de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una torta y una paloma joven. Eso en Génesis 15, 9. Y en el 10 lo trajo y lo hizo cortar, colocarlo cada mitad una a otra, pero dice, pero no cortó los pájaros por la mitad. Fíjese, esto ya lo saben mucho, pero para el que no lo saben, le voy a explicar. En esa época se hacían esas clases de pacto. Ahí no lo dice completo lo que yo dije, pero es así. Abraham estaba en una parte durmiendo, esto se le revela. Dios pasa por eso, o sea, cuando lo hace quemar ese holocausto por el fuego, así pasa él. Pero ¿qué sucede? Eso significaba que cuando así me pase a mí, si yo no llego a cumplir, es cuando usted se compromete. Hoy por supuesto no, usted si quiere algo así agarra un papel como esto, un escribano, algo y firman, y ahí lo mismo que sea un certificado de casamiento, de lo que sea, usted puso la firma y ya está, hay se compromete ambas partes a cumplir. Si uno no cumple, se quebranta el pacto y no sirve de nada. Lo que sea, contratan un cantante para un trabajo, vos firmás algo, tenés que cumplir. Hasta que no cumplís, no salís. Es un pacto, un contrato. Creo que la palabra acá es dianteque. El dianteque no es lo mismo, no me lo acuerdo bien, pero creo que es dianteque. Donde Dios no lo hace un pacto de ambas partes con Abraham, porque Abraham el hombre no puede hacer nada. Dios se compromete. Ahí vemos que es el pacto, esa parte es la parte de la cara de la moneda incondicional. Dios dice, yo lo voy a hacer. En el libro de Hebreos dice en una parte que no habiendo jurado, juró por sí mismo por no haber jurado por nadie más. O sea, él mismo juró por él mismo. Entonces Dios iba a cumplir. Esa es la parte, vamos a decir, incondicional que hizo con Abraham. Hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Eufrates. Bueno, a mí no me da tiempo de explicar esto, pero había una descendencia espiritual y física, promesas terrenales, promesas espirituales, todo eso entraba dentro del pacto dicotómico. No me voy a ir por todos esos lados porque estoy tratando de reducir, aunque ustedes no lo crean, lo máximo. Esto es lo esencial, vamos a decir, del pacto, porque hay otras cosas para hablar. Pero en el Génesis 17, este a 15, vemos la parte incondicional. Abraham no tiene que hacer nada, Dios se compromete. Pero si usted lee el versículo 17, el capítulo 17, ahí ya Dios, en el capítulo 17, fíjese que Dios le dice a él que él tenía que circuncidarse, él y todos los que venían de él. El capítulo 17 dice, Dios dice en el Génesis 17, 6 al 8, que te haré extremadamente fructífero, te convertirás las naciones, vendrán, dicen reyes que iban a nacer de los lomos de él, iban a ir reyes, yo estableceré mi pacto, y sigue hablando ahí, pero en una parte de ahí le dice de que él tenía que circuncidarse. Ya le voy a leer, creo que es en el 9. Escuche, antes que diga esto, presta atención a lo que voy a decir. Porque algún día quizá, ahora capaz que no le interesa tanto, pero quizá algún día escucha esto. Que le diga, el argumento de los Paido Batistas dice esto. Estoy lo más lejos que puedo. ¿El vaso hace eco? A ver. Creo que, sí, sí, está un poco, puede ser. Este es el cronómetro que tengo. Que escuche, el Pablo Batista dice, no está esta parte de la circuncisión, nosotros lo vemos como la parte, escuche, la parte
condicional. Ellos dicen, no es eso. ¿Por qué? Y presten atención el argumento que pueden sacar ellos. Si fuera condicional, en su cabeza, póngase esto, piense como ellos. Ellos el pacto de gracia, no lo sacás de ahí. No lo sacás. El teólogo más conocido que crea usted, que no voy a dar nombre, no lo movés de ahí. Para ir el pacto de gracia. Y vos sos, no hereje, pero estás cerrado. No sos reformado, dicen ellos, si no querés esto. No es así. Nosotros somos, no me importa, no soy reformado. Yo tampoco voy a decir bíblico, porque eso muchos dicen bíblico y eso no quiero confundir. Pero nosotros tenemos que ser consistentes con las escrituras. Ellos dicen, no, esto no es el pacto de obra, esta parte. ¿Sabe por qué? Porque ellos dan este ejemplo. Este es el pacto de gracia y dan este ejemplo. Los ejemplos son buenos, pero si no están fundamentados en la Biblia, no olvídese, amado. Fíjese, ellos dicen, este es el pacto de gracia. Ahora, ¿cómo es posible que el bautista particular diga que también hay una parte condicional? Eso no es. Están equivocados los bautistas particulares porque, mire, es el pacto de gracia. Dios se establece el pacto de gracia. ¿Acaso Dios vendría a cobrarte con un pacto de obra después? Si Él dijo acá, yo haré. ¿Cómo dice después el bautista particular que debes hacer? No, eso sería gracia con obras. Y no es, la salvación es por gracia. Parece bíblico, ¿no? Pero no es así porque no está establecido el pacto de gracia como ellos dicen. Es Cristo lo estableció. No sé si se puede llegar a entender. Eso es lo más básico, fácil que puedo hacerlo, aunque no lo crean. No es así. Porque ellos se están olvidando que el pacto de obra fue quebrantado. Y no fue establecido el pacto de gracia ahí porque tenía que venir Cristo a cumplir, a pagar lo que se debía. Si fue establecido ahí, ya está pagado. No es así. De la simiente de Abraham tenía que venir tenía que venir la simiente que es Cristo. Y Cristo iba a cumplir, no es que ellos iban a cumplir. Ninguno. Y no son sus hijos. La simiente es Cristo. Entonces es importante de establecer y poner el fundamento de entrada esto. Entonces Dios le dice a él que... A ver si no entienden esto, yo lo vuelvo a repetir de nuevo en sencillas palabras. Mire, yo tengo palabras difíciles como la de Jeffrey Jones y otros más, pero yo trato de ponerlo en palabras sencillas. Si no entienden, por lo menos llévese esto. Dios le prometió a Abraham que él iba a cumplir las condiciones del pacto condicional. Cuando circuncidarse significa entrar dentro del pacto de obra. Dios le promete a Abraham que él iba a cumplir las condiciones del pacto. Dice, yo voy a cumplir, pero en otra parte dice, hay ciertas condiciones. Bueno, yo te lo estoy parafraseando para que usted lo entienda, nada más. ¿Qué condiciones? La del pacto de obra. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a enviar a mi hijo amado. Estoy parafraseando frases de teólogos, ¿está? Voy a mandar a mi hijo amado, Señor Jesucristo, y él va a guardar lo que yo te digo a vos que guardes. Como decía, ¿cómo se llama Agustín de Hipona, dame lo que me pides. Que el otro, el Pelagio se agarró el pelo y se enojó. ¿Cómo? Si yo no necesitamos la gracia, yo puedo hacerlo. Eso decía Pelagio, no, los pelagitanos no dicen eso. Pero es así. Dios le va a dar lo que Él mismo le exige. Ellos iban a circuncidar para entrar dentro de ese pacto. Y el problema es que ellos entienden la circuncisión de Abraham como si fuera la circuncisión del pueblo. Son dos circuncisiones diferentes. Abraham, dice Jeffrey Johnson, yo lo he escuchado por otro. Me dice, no, lo dijo tal pastor de... No. Cuando se leyó mucho lo que leemos nosotros, somos de teólogos bautistas particulares y de escritos antiguos. Por ahí lo he escuchado en otra parte, son otros teólogos viejos, yo no estoy inventando nada, otros pastores que predican lo mismo yo tampoco estamos inventando nada, pero es así lo que decimos. Entonces Dios es el que se compromete a cumplir la promesa incondicional. Entonces es importante de entenderlo. Hablando de eso tengo un montón de cosas para hablar ahí, pero antes de terminar esta parte.
Tengo algunas cosas anotadas. Tengo una anotada de Winston Churchill, pero eso lo voy a pasar por arriba, porque estoy resumiendo lo que más puedo. Entonces, quiero que entiendan esto. El Señor le da estas promesas, lo que estoy diciendo hace un rato, la promesa del Evangelio, o sea que a Abraham, y no su descendencia, todos los que venían de él, no, sino que de él iba a venir Cristo, de eso, iba a cumplir las condiciones. Quiero que entiendan esto. En el pacto abrámico, una de las partes está la promesa incondicional. De ti serán todas benditas. Pero, la otra parte, tenés que cumplir para recibir esas bendiciones. Y ahí es donde empieza a saltar el presbiteriano y dice, no, dice, ¿cómo? ¿Cómo cumplir? Claro, hay bendiciones incondicional. Y la bendición, ¿cuándo? Bueno, que le va a dar las bendiciones, va a bendecir, todo eso, pero las bendiciones son espirituales. ¿Qué dice Efesios 1:3? Que fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. ¿Quién es Cristo? Pero en la otra parte, en el 17 dice que tiene que cumplir. ¿Cómo es? Bueno, Dios dice, esto tenés que cumplirlo, pero no lo podés hacer, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir de tu simiente, ¿quién? Mi hijo. Que él va a decir, Tetarastai, va a decir, está cumplido, está pagado, está todo consumado. ¿Se puede entender? No habla de bautismo de bebé. Habla de Cristo, de que Él iba a venir. Y esto es importante. Hoy no estamos llamados acá para hablar del coronavirus, estamos hablando de Cristo acá. Hoy se está hablando de, no, que esto, que aquello, y que esto, no, estamos hablando de lo peor que hay, que es el pecado. Ese es el virus, vamos a decir, total. Te podés morir con eso y irte al infierno, pero te morís sin Cristo y estás perdido. Dicen, pero esto es importante. No, si vos creíste en Cristo está bien, sos salvo. Ahora yo quiero que entiendan esto, pero si vos creíste en Cristo, vos vas a querer saber lo que hizo Cristo. ¿Es vital para mi salvación? No, la Biblia dice que si creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados, sos salvo, está bien. ¿Necesito saber esto? Si sos un cristiano, vos vas a querer saber lo que hizo por vos. Vas a tener, o sea, no vas a decir, no, esto no es importante. Tenés hambre y sed de justicia para saber qué hizo tu Señor por vos, que lo que habla la Biblia, por algo te la dejó, para que no andes por ahí. Y la Biblia es la de Cristo. Entonces es importante entender estas cosas. Y este es el pacto, vamos a decir, condicional, pero Dios se compromete a enviar. Eso es reducido. La promesa que sale 430 años después, que vamos a ver en el pacto mosaico, no anuló la promesa que le dio a Abraham, dice el libro de Gálatas. Porque ellos dicen, le dio esto, entonces anula, el pacto de obra anula la promesa, porque ya es un pacto de obra, entonces no, el problema es que no es pacto de gracia, es revelación de pacto de gracia. Eso es lo importante. Usted si lee Gálatas capítulo 5, versículo 3, Pablo dice, escuche esto, Gálatas 5:3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. ¿Qué era circuncidarse? Bueno, ustedes saben, es un círculo de la parte del hombre, y eso entraba dentro de un pacto, para que pertenecían a Dios, ¿sí? Pero no es que estaban en un pacto de gracia, estaba en el pacto de obra, esa es la otra parte de la moneda. ¿Y para qué? ¿Para que tenían que cumplir algo? No. Vamos a ver en el pacto mosaico que ese pacto de obra lo tenía que hacer ver ellos como un espejo. Y el pacto de hacer esto, no lo puedo hacer, ¿qué hago? Los sacrificios de cordero están tipificando a aquel que va a venir. Las obras, para guardarlas, no, para que reconozcas tus pecados. La ley, para que tal 3:19 antes dice, para que puedas dar la ley. Para que veas que no podés hacer algo. ¿Qué hago? Decía el judío creyente. Pon tu mirada en Cristo, en los sacrificios. Sí. El otro, como hoy, estoy bajo el pacto. ¿Por qué decía el judío? Nuestro padre es Abraham, decía. Nuestro padre es el diablo, le decía el Señor. Si no creería como Abraham. Moisés habla de mí. Entonces, todo eso, tanto el pacto abrámico, tanto el pacto mosaico, apuntaba a Cristo. Y es importante, no habla de bebés, de circuncidarse. Y fíjese, si el bautismo, como dicen, el bautismo es una nueva administración, eso es lo que yo busco siempre en la prédica, que usted piense. Si el bautismo es una nueva administración, acá se circuncidaba el hombre, ¿está? Su parte, a los 8 días. Así Cristo a los 8 días dice Lucas que se circuncidó, lo llevaba a circuncidar. ¿Para qué se circuncidó Cristo?
Gálatas 4:4 dice nació bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplirla. Entonces, circuncidarse, ¿qué significaba? Cumplir la ley, estar bajo la ley. El judío se circuncidaba. Imagínense si la circuncisión era para los hombres usted, y el bautismo suplanta la circuncisión, usted mujer está perdida, lo siento, se va al infierno. ¿Sabe por qué? Porque eso era para hombre, no era para mujer. ¿Pueden entender dónde llegamos? Entonces, la circuncisión entraba, como se hacía acá, que ellos entraban bajo ese pacto de obras. ¿Por dónde lo sacás, Daniel? Yo no lo invento, le voy a leer la Biblia. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pablo está diciendo, la circuncisión decía, o sea, que estás obligado a guardar la ley. No puedo. ¿Qué hago? Y la promesa que Dios dio a Moisés, a Noé, a Abraham, ¿qué es? El Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Cree y serás salvo. Eso es todo lo que habla. No bautizar bebés, no habla de eso. Entonces, la circuncisión era una señal. Y acá es importante poder entender porque muchos de ellos dicen que la circuncisión, así como Abraham fue circuncidado, hay que se circuncidaban los bebés, y ahora así como eran circuncidados los bebés, eso lo traen al nuevo pacto. Traen las ordenanzas viejas del antiguo pacto desechado al nuevo. Y ahora hay que bautizarlo. No es así. Dice, sí, pero Abraham, escuche bien y yo lo voy a hacer pensar de nuevo. Si Abraham fue circuncidado, dice creo que Romano y Génesis, fue contado por justicia. Entonces, si todos los que se circuncidan, y es lo mismo que Abraham, y escuche bien y habla bien los oídos, entonces todo lo que se circuncidaban hubieran sido justificados. Y no todos fueron justificados, circuncidados. Los hijos creo que era ¿cómo se llama este? De Jacob, de Jacob, no, perdón, de Isaac, Jacob y Esaú. Dígame, ¿Esaú fue salvo? No, él agarró y vendió la primogenitura. Tengo hambre, un guisito. Dame tu primogenitura. Toma, ¿para qué la quiero? Lloró y todo lo que hizo, ya está. No fue salvo. El otro, pon el ejemplo, el hijo, vamos a decir, del profeta Samuel. Él era un gran profeta, predicaba todo, y ustedes creen que su hijo, dice, sus hijos son mundanos, le decían los ancianos, danos otro profeta. ¿Usted cree que cada uno de ellos que fue circuncidado, los hijos de Samuel, era un profeta de los profetas, predicaba, decía lo que Dios, si sus hijos fueron circuncidados, no fueron salvos, no los salvó, no estaban dentro del nuevo pacto, no creyeron. Así hay muchos dentro de la iglesia que creen porque estás en un lugar donde hay muchas luces y muchos lugares, porque eso parece como que la gracia de Dios, si no estás en Cristo, estás perdido, Estás perdido si creíste otro evangelio. Eso es confiar en otra cosa que no es el verdadero evangelio. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? La circuncisión que se le dio a Abraham es diferente a lo de la circuncisión de los chicos. Mira, creo que Jeffrey Johnson lo define así. A ver cómo era. Jeffrey Johnson lo define de esta forma. Yo lo escuché por un pastor muy conocido, pero no es de él, lo siento. Jeffrey Johnson lo escribe, yo no es de Kingdom of God o La Falla Total, uno de esos libros. Y él dice así, Jeffrey Johnson dice, Abraham fue un credo circuncisión. Y lo otro eran paido circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando se circuncida, dice Johnson, él creyó. Y cuando se circuncidaban los bebés, no creían, ellos entraban. ¿Por qué fue justificado Abraham? Bueno, porque dice el libro de Romanos, yo para no ir con la Biblia cada rato porque creo que estas cosas ya las saben. Si no, en Romanos lo van a encontrar. Pero en Romanos 4:11 dice que el sello de Abraham fue la circuncisión. Pero sí, ¿por qué fue un sello? Porque él, ¿cómo fue justificado? ¿Antes o después de circuncidado? Pablo dice que antes. Entonces esa circuncisión fue después de que él creyó. Así se puede entender. Entonces no es la misma circuncisión que los bebés. Entonces no es lo mismo, no podemos traer eso diciendo que lo de Abraham es lo mismo que los bebés. No es así, porque Abraham fue justificado
por creer. Y a causa de creer tenía esa circuncisión. No es lo mismo de los bebés. Es lo mismo que usted le diga, no me entiende lo que hablo, parece que le hablo en chino. Bueno, a ver, se bautizó el hermano Juancito, es salvo. Mirá, me parece que yo lo vi en el mundo, sigue haciendo las cosas, su testimonio yo lo veo que totalmente hace... No, pero se bautizó. Viene, sí, pero se bautizó. No es salvo, no. Mirá su estilo de vida, su forma como habla, totalmente mundano, de los pies a la cabeza, pero se bautizó. Bueno, lo mismo, la circuncisión no significaba que estabas dentro del nuevo pacto. El bautismo tampoco significa que estás en el nuevo pacto. ¿Cómo es? Es una nueva creación. Ni la circuncisión te puede aprovechar, ni el bautismo te puede aprovechar, no estás dentro del nuevo pacto si no naciste de nuevo, lo siento. ¿Y cómo hago? Dijo Nicodemo. ¿Me meto de nuevo mi mamá? No entiendo. ¿Qué? ¿Tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿No leíste Ezequiel? ¿No leíste Jeremías? ¿El nuevo pacto que va a venir? ¿Tú eres maestro y no sabes de estas cosas? ¿Qué le dijo, Señor? No, haz una nueva administración y bautizate. ¿Le dijo eso? Juan 3, versículo 3 al 5. ¿Qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo lo hago? Entonces es importante, es por medio de la regeneración, si no lo sabes. O sea, el Espíritu Santo te sopla vida. No lo podés hacer, ni creer. Cuando crees, porque ya Dios te abrió la mente. Ah, creí. No, lo que sucede es que Él te abrió la mente, o sea, te abre la mente, te regenera, y después vos creés. Si no sucede eso, no podés. Ni siquiera la salvación. ¿Usted decide cuándo va a ser salvo? ¿Usted decidió cuándo van a ser? Yo no decidí el 11 de febrero del año 1972. Qué linda fecha para venir a este mundo a las 17:45 de la tarde en la capital federal de Gran Buenos Aires. Voy a venir. Yo no dije eso. Entonces usted no decide. Usted no está dentro, a menos que nazca de nuevo. No te introduce al nuevo pacto. Y es importante entender esto. Estamos diciendo cosas que la Biblia no lo dice. Tengo para hablar cosas que dice John Hill y otros más, Nehemiah Cox, pero no los voy a pasar por arriba para poder ir avanzando. Escuche, es importante que entienda esto. Hablando de la circuncisión, en Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9, dice así. Y escuche bien esto. 8 y 9, 15. Romanos 8, 15, versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando dice, pues digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, no es como muchos dicen que Cristo vino a ser el siervo de ustedes y yo, que somos nosotros, porque en una parte Pablo dice que nosotros somos la incircuncisión, y la circuncisión es los judíos. Entonces muchos dicen, bueno, es el siervo de los judíos que vino los judíos. No está hablando de eso. Escuche, y preste toda atención. Escuche, a ver si el Señor se lo muestra. Por tanto, el 8. Pues digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Se lo repito de nuevo y teniendo eso en mente la Biblia, escuche lo que le voy a decir. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa de los padres. Cuando Cristo vino, nació bajo la circuncisión. Siervo, ¿qué siervo? Vino a cumplir, el siervo sufriente. Siervo de la circuncisión, ¿qué vino a cumplir? Pacto de obra. ¿Qué significa circuncisión? Tenés que cumplir. Bueno, él fue siervo de la circuncisión. ¿Qué siervo? Vengo a cumplir, Padre, lo que tú me dijiste. ¿Para qué? Dirás, bueno, el texto te lo dice. Pablo dice, para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Qué promesa? Bueno, ahí se lo explico de nuevo si no lo entendió.
me gustaría que lo anotes este texto, es Romanos 15, versículos 8 y 9. Pablo está haciendo una hermenéutica y cristocéntrica, explicando el pacto abrámico. Está diciendo esto. Cristo se hizo siervo de la circuncisión porque Dios le prometió incondicionalmente que él iba a cumplir, pero la condición era que tenía que cumplir el pacto de obra. De ti va a venir alguien que va a bendecir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todos miraban a los profetas, buscando, indagando. ¿Quién era? Nadie sabía. Estaba oculto esto, amado. Estaba oculto. No estaba toda la regla. Ahora es muy fácil abrir la Biblia. Mira Cristo. Sí, pero en esa época. Entonces, ¿qué era? Se hizo siervo de la circuncisión porque él tenía que cumplir. ¿Para qué tenía que hacerlo? Porque tenía que cumplir la promesa hecha a Abraham. O a Adán, que iba a venir también. Para eso, vino a cumplir. Entonces, no habla de circuncisión de bautismo, habla de Cristo. Es importante entender esto. Yo estoy pasando muchas cosas. Colosenses, versículo 2 y 11 es otro texto también. Creo que está antes si no me equivoco, de Tesalonicenses. Colosenses 2:11 dice así. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, escuche, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo iba a venir con la circuncisión, o sea, él hecha de corazón. En Deuteronomio 36 dice que Dios iba a circuncidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban que ellos tenían un corazón de piedra. Entonces Dios iba a circuncidar. ¿Qué es? Cristo iba a echar fuera el pecado en la cruz, iba a pagar. Entonces es importante que todo, cuando hablamos de la circuncisión, esto apunta a Cristo, que Él iba a venir a cumplir ese pacto, podríamos decir, el pacto de obras que Dios le dice a Abraham que lo vamos a ver que se revela más en el pacto mosaico. Entonces era un sello de la justicia, vamos a decir, de la fe, pero que todavía, vamos a decir, él no había sido circuncidado. Fue una confirmación. Es como, a ver si lo puedo entender, cuando usted se bautiza, no se bautiza para ser salvo. Usted cuando se bautiza es porque usted creyó y el ministro que lo bautiza, él puede dar testimonio de que usted ha creído en el Evangelio, aunque usted no está totalmente maduro, plenamente, usted creyó ya es salvo. Se ve que usted ha creído en el Evangelio, ha confesado sus pecados, sabe que está mal ante Dios, clama, pide perdón, sabe que Señor, sálvame. El ministro vio eso. Entonces se bautiza para confirmar, hacer público. Bueno, la circuncisión de Abraham fue así. Él fue credo circuncisión, no fue paido. Los otros se lo circuncidaban, pero no creían porque era bebé. Por eso que la circuncisión de Abraham es diferente, es de un creyente. Creo, Génesis 15, y por eso se fue acreditado. No podemos confundir la circuncisión de Abraham con los hijos de Abraham, son dos cosas diferentes. Usted, es como que yo le diga que tuviera un hijo, le digo, hijo, sí, sos cristiano. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. ¿De dónde llegamos? No es así, y ellos no dicen eso, por supuesto, pero sí, ninguno va a negar que su hijo está dentro del nuevo pacto. Eso te lo van a discutir a muerte, no están dentro del nuevo pacto. Solamente los que nacen de nuevo, están dentro del nuevo pacto. Entonces, eso es importante de entender. Jacob, Esaú, todo eso lo que salió, Esaú no fue salvo, el hijo del profeta Samuel tampoco fue salvo, muchos de los hijos de David tampoco fueron salvos. Entonces no salvaba, ellos no estaban dentro del pacto, porque, escuchen, el nuevo pacto es inviolable, y vamos a ver que después, cuando Dios lo aparta, Génesis 18, 19, que el propósito, vamos a decir, tenía un propósito condicional que estoy hablando, en la condición, Dios dice en el versículo, creo que 19, 18, 19, dice, porque lo elegí, porque Abraham él tenía que enseñarle, ordenarle a los hijos, a la familia, para que guardaran el camino del Señor, haciendo justicia para que el Señor pueda traer la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Había una condición, y Abraham tenía que cumplir esa condición. Entonces vemos que tiene una condicionalidad este pacto, la otra parte de la moneda. Entonces es importante entender eso, no fue establecido.
Lo mismo, esa misma promesa se le dijo a Isaac, después las condiciones, lo mismo que hizo con el Génesis 26, versículos 4 y 5, lo mismo, multiplicar la descendencia, lo mismo se vuelve a repetir, le dice a Isaac, así como Abraham obedeció mi voz y guardó mi cargo, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Guardó, obedeció, ¿qué es eso? ¿Gracia? ¿Guardar, obedecer? No, es ley, es obra. Entonces vemos esa parte de condicional, esa parte de la que tenía que circuncidar. Más adelante vamos a ver 400 años 30 después, con mayor revelación, otros pasos adicionales, se va a ver para qué era esta circuncisión o esto que en Moisés va a estar los 10 mandamientos. Y no era como estilo de vida, como dicen ellos. Sí, no es así. Entonces vemos que había una parte condicional. Y fíjese que si se violaba, este pacto podía romperse. En una parte le dice que si alguno no circuncidaba, el pacto, mi pacto ha violado, mi pacto ha roto. No sé si han leído una vez su Biblia cuando Moisés creo que no circuncida a su hijo y el Señor sale al encuentro para matarlo. La mujer de Moisés, que era más sabia, salió y lo circuncida, me acuerdo del hijo, ¿se acuerdan? Bueno, en una parte Dios sale a matarlo al hijo, y entonces la mujer de Moisés circuncida al chico. ¿Por qué? Porque ese era un pacto que se podía quebrantar. Ahora dígame esto, si el pacto de gracia fue establecido con Abraham, ¿cómo fue que se puede quebrar? Póngase a pensar esto. Ellos no le voy a dar esta cosa porque ellos quieren traer eso al nuevo pacto, diciendo que hay apostas adentro, no es así. Esos apostas que habla en el libro de Hebreos, como dice Jeffrey Johnson en su parte, hablando de la falla fatal, hablando de ellos, de Pablo Bautista, no son apóstatas, porque dice hay simiente y no simiente. No es así. Son gente que estaban con nosotros, pero no en nosotros. El nuevo pacto no se quebranta. ¿Usted pierde la salvación? No. En el antiguo pacto, en Abraham, fíjese que muchos se perdían. Ahora, póngase a pensar esto. Si era el pacto de gracia, ¿cómo podés perder la salvación? En el nuevo pacto, ¿vos naciste de nuevo? Sí, podés pecar, caer, porque no podés vivir una vida de pecado. Salvo si pensás que después peco, no existe eso. Pero sí, no hay un perfecto de este lado del sol. Lo ves a David, lo ves a Sansón, a Abraham que mentía, Sansón fornicario, un montón de mujeres tenían sus pecados. David adulteró, asesinó, Pablo mató, lo apedreó la cabeza a Esteban. ¿Usted ha matado a un cristiano? Pablo sí, Pablo perseguía, encarcelaba. Era así, era bravísimo. Lo vio el profeta en el capítulo 9 y dijo, Señor, este que nos persigue, ve y órale, dice. Pero él es que, cuando Pablo entró así, los que estaban con uno hicieron así para atrás. Bernabé no era amistoso Pablo, no era amistoso. ¿Alguno puede decir que no era salvo? Entonces, ¿qué sucede? El pacto, el nuevo pacto, usted no pierde la salvación. Si fue establecido en el pacto abrámico, entonces ¿cómo perdían la salvación? O sea, no perdían porque no la tenían directamente. No podés perder algo que tenés. Porque si vos vas a perder algo, significa que Dios no te dio nada. O sea, Dios no miente, Dios te da y Dios no te da, como usted, como esos chicos dicen, toma, no, la pelota es mía, el juego es mío. No es así Dios. Entonces, no fue establecido. Ahí. Trato de usar los ejemplos más para que se puedan llegar a entender. Y este era un pacto que se podía violar. Si no se circuncidaban, se podían violar. Entonces, ¿qué significa? No es pacto de gracia. ¿Qué es? Pacto dicotómico. Hay un pacto con dos caras. La promesa que Dios da, y eso es la gracia revelada que se le da, que va a venir Cristo, y la otra parte hay que cumplir. Deben entrar dentro del pacto de la circuncisión, guardar la obra. No podemos, claro que no pueden, porque no es para ustedes. Es para que este pueblo quede así, apartado para mí. ¿Por qué apartado para mí? Porque de acá, de ustedes que yo aparté, va a venir la simiente. Y esta circuncisión los aparta de los mundanos, de los otros. Son de acá, son míos, están circuncidados, significa que son míos.
¿Por qué? Porque si usted no está circuncidado, mi hijo, van a entrar mundanos, se van a tener relaciones con sus mujeres y, ¿entiende usted? Dios estaba guardando su simiente. No se estableció el pacto de gracia. Dios estaba guardando a su hijo, por eso los circuncidaba para tenerlos como su pueblo, los apartaba para él. ¿Por qué? Eso significaba que eran de él. Pero, ¿por qué? Porque de él estaba guardando la simiente que iba a venir y que iba a cumplir la promesa que le dio incondicional a Abraham. Cristo iba a venir a cumplir eso. De eso habla, la primera parte que estoy hablando de este pacto, podríamos decir, abrámico. Entonces es importante entender esto. El pacto de gracia tenía que ser así, tendría que ser, vamos a decir, guardarlo para que viniera la cabeza federal que era Cristo. Y creer otra cosa de esto, amado, es, vamos a decir cosas que no dice la Biblia. Porque si fue establecido, lo repito de nuevo, Abraham es el cabeza federal. Y usted está confiando en un hombre. Y no es así. Abraham se horrorizaría de esto. Abraham confió en aquel que iba a venir. En una parte de Jeffrey Johnson dice así, textuales palabras. Históricamente los primeros bautistas, o sea, particulares, del siglo XVII, entendieron que tanto el pacto de gracia como el pacto de obra exhibían en el pacto de Abraham, tanto de gracia como de obra. Dos caras. El pacto de gracia, el pacto abrahámico exhibía tanto el pacto de obra como el pacto de gracia en el pacto abrámico, o la revelación del pacto de gracia. El principio de las obras se manifestó en la simiente física de Abraham, mientras que el pacto de gracia se dio a conocer a través de la simiente de Abraham. A ver si lo puedo parafrasear. Jeffrey Johnson está diciendo, miren, los bautistas particulares del siglo XVII lo entendían así. ¿Cómo es? Bueno, que el pacto abrámico mostraban el pacto, la revelación del pacto de gracia en una parte, que Dios se comprometía a hacer eso, pero también vamos a decir, del pacto de obra que se manifestó en la simiente física de Abraham. ¿Quién era? Cristo, que iba a venir a cumplir eso. Así lo veían los primeros bautistas particulares. Mientras que el pacto de gracia se dio a conocer a través de la simiente espiritual de Abraham. Y también dicotómico porque del lomo de Abraham estaban los que después iban a creer en esa promesa. Y estaban los que solamente tenían las promesas, heredar la tierra, Canaán, las bendiciones. Estaban esa gente por los panes y los peces, vamos a decir. Aunque estaban circuncidados, no eran salvos. Ir a una iglesia a formar parte de así no salva. Ellos no ponían la fe, no creían. Puedes tener información, conocer el evangelio, todo lo que quieras, pero de verdad, si no has confiado en Cristo, no te has fiado en Cristo de verdad, no has nacido de nuevo. Debes pedir y clamar. Hay un juicio. Estamos viendo en los días de hoy. Yo a mí no me gusta hablar otra cosa que sea de Cristo. Ustedes no hace falta de que hablen, ustedes al entender pocas palabras. Vivimos en el día de hoy. ¿Saben de qué están hablando? Todo del virus, ya es un virus que cansan. Cansan, de verdad, perdón, pero cansan. Decirle que teman del Señor. No temen. Yo estaba escuchando antes de empezar la predica, estaba escuchando mi audiobiblia, estaba escuchando el profeta Oseas. ¿Sabés qué decía Oseas? Decía por la palabra de en la Biblia, audiobiblia que yo tengo en mi celular, el otro chiquito, hablaba Oseas diciendo que Dios, y yo le mandaré plaga, y aún así ni se arrepentirán, ni me buscarán. Hablaba Oseas. Entonces, todo esto, aquello y esto, hablan de estas cosas. Eso ya sabemos que Dios lo manda. Y no lo manda, porque si usted va a buscarlo por miedo, no es así. Búsquelo porque de verdad se arrepintió, porque usted sabe que está mal ante Dios. No es porque tiene miedo a un juicio, porque tiene miedo. Tarde o temprano se va a morir. Pues del virus de un cáncer, lo va a atropellar en un auto. Se va a morir de alguna forma. El problema es si no tiene a Cristo. Entonces, y si usted es cristiano, debe crecer en el conocimiento, debe saber estas cosas, le tiene que interesar estas cosas de lo que hizo. Es así.
Entonces ya voy terminando. El juramento, Dios juró. Yo, aunque usted no lo crea, estoy achicando lo que más puedo. Dios juró, o sea, el juramento de Dios. Fíjese, hizo una promesa, juró a Abraham, yo todo eso lo hablé, pero eso no fue establecido ese pacto de gracia, sino, lo vuelvo a repetir al cansancio, fue una promesa. Dios, o sea, vamos a decir, lo garantizó. En Hebreos 6, versículo 13 al 17, que es larguísimo, pero dice así: por cuanto Dios hizo una promesa a Abraham, promesa, dice el libro de Hebreos, no establecimiento, pacto de gracia. Libro de Hebreos dice, por cuanto Dios, Hebreos 6, versículo 13 al 17, por cuanto Dios hizo una promesa a Abraham, ya que no tenía a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo ciertamente te bendeciré y multiplicaré, y así Abraham, teniendo pacientemente, esperó, obtuvo la promesa. Para las personas que juran por algo más grande porque por ellos mismos, y todo, bueno, sigue hablando. Entonces, ¿qué hizo? Él lo garantizó con un juramento. Él juró por sí mismo que la promesa, que es el Evangelio, o sea, la promesa de que iba a venir su hijo a cumplir ese pacto, el pacto de obra que fue quebrantado. Eso es lo que hizo él, tanto activamente como pasivamente lo viene. No son dos pactos, tanto el pacto 15 que habla de incondicional como el 17 que se ve condicional, no son dos pactos, lo vuelvo a decir lo mismo, es un pacto con dos caras. Pacto abrámico, después vamos a ver que ambos dependen de sí mismos. Voy a aclarar algunas cosas y ya voy a ir terminando. ¿Sí? Denme un segundo. Tengo muchas cosas, pero no las voy a poder dar, así que voy a tomar. Mire, hay un catecismo que también de bautistas particulares que es de Hércules Collins, y en una parte de la pregunta 72-73 del catecismo ortodoxo por el pastor Hércules Collins, que fue uno de los pastores bautistas particulares, si no le gusta decir reformado porque lo ofende, que él, vamos a decir, firmó la confesión nuestra de 1789. Es el catecismo de Spurgeon no es de Spurgeon, para que sepan, él solamente escribió eso, o sea, ya estaba escrito hace rato por Collins y otros más. Entonces, pero en la pregunta 72, yo voy a ir a la pregunta 72 más, porque es largo, es cuando habla del pacto abrámico, está muy bueno el catecismo. Pero dice así el Collins, la pregunta 72, el pacto abrámico tuvo dos partes. Primero, un componente espiritual, lo cual consiste por Dios prometer ser un Dios a Abraham y toda su semilla espiritual en una manera particular, si fueran circuncidados o no. Quienes creyeron como Abraham, el padre de la fe creyó, y eso fue significado por Dios aceptar así como a su gente, los cuales no son de la semilla de Abraham. Y él sigue hablando. Lo más importante que se lleve es que en esa época, en el siglo XVII, los bautistas particulares, ellos no entendían, como dice también Jeffrey Johnson, y que como acá dice uno de los confesionales de la confesión, decía que tenía dos partes, no era un pacto solo, tampoco era algo incondicional o condicional, tenía ambas partes. Es importante de entender eso. En su libro The Kingdom of God, el reino de Dios, Jeffrey Johnson, en una parte, hablando, él habla de la dicotomía del pacto abrámico, y nombra un montón de bautistas particulares ahí que creían lo que yo les estoy diciendo. Históricamente, nosotros como bautistas particulares tenemos una historia atrás, no es que me la inventé yo, Como si esa es tu forma de interpretar, Daniel. No, no es así. Tenemos una historia, tenemos pastores, fueron perseguidos, martirizados, muchos de ellos fueron puestos con la cabeza piqueta, sufriendo. ¿Por qué? Porque no se doblegaban, no es como esto que usted lo venía, lo tenía primaria, secundaria, esto no, porque no, ellos decían así dice Dios, como decía Spurgeon, hacen falta el nombre como esos holandeses que predicaban, no tenían temor, dice Spurgeon, dice, esos hombres eran como profetas, no me acuerdo el nombre del profeta ese, que dice, así como dice Jehová, así hablaré, no me acuerdo, siempre me lo olvido, era el que parecido al nombre que tenía miedo a Pablo, que no quería
Miqueas creo que es, Miqueas, no me acuerdo, bueno. Spurgeon dice, estos hombres no tenían, esos pastores holandeses no tenían miedo como el profeta. Así dice Dios. Hoy dicen, no vamos a hablar de eso porque son cosas secundarias y lo importante es el evangelio, ¿sabías? Estar unidos. ¿Qué le estoy predicando a ustedes? Díganme, ¿circuncisión? Estoy hablando de lo que Cristo hizo, esto es el evangelio, amado. Solo que ustedes capaz que el evangelio lo conocen como vení a arrepentirte de tu pecado. Esto es todo el evangelio, la Biblia misma habla del evangelio. Todo esto es el evangelio, es ese desarrollo así como se vino mostrando, pero la Biblia es... Entonces es importante entender esto de adentro. Y así lo veían ellos, los bautizos particulares como Nehemiah Cole, Robin Howell, John Spielberg, Thomas Pattien, Henry, y así hay muchos, Benjamin Kitch, enseñaron que el pacto, dice Johnson, que el pacto de Abraham consistía en dos partes distintas, la física y la espiritual. Por ejemplo, Erskine Conley afirmó, debemos saber que el pacto hecho con Abraham tenía dos partes. John Spielberg comentó, había en Abraham en ese momento una semilla espiritual y una semilla carnal, entre la semilla de Dios que ha distinguido en todas sus generaciones. Henry Lawrence se hizo eco de la comprensión de la naturaleza dual del pacto abrámico, cuando dijo, aquí tienes una distinción entre dos Abraham, Abraham engendrado y Abraham creyente, y también dos semillas, los hijos de la carne, y eso solo por la generación. Si no le creen esto, les invito a ir a su Biblia, ustedes en Romanos 9, creo capítulo 16, dice que no todos son de, vamos a decir, de la carne, dice, no todos eran de Israel, sino los hijos espirituales, dice el Romano, si se acuerda, y otros de la carne, entonces no todos estaban dentro de eso. Y así tenemos un montón de Benjamin Kitch declaró, se acuerda, otra vez puse yo en el Facebook la parte donde él está así atrapado, puesto así con la cabeza, en la parte parado así, en el pozo, y así que está en su casa. ¿Sabes por qué? Porque él escribió, se atrevió a escribir un catecismo. Y eso lo llevó ahí. ¿Usted cree que dijo, no, amados, son doctrinas secundarias, no vamos a pelear? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? No digas esto porque va a ofender a la iglesia de allá. Sí, amado, ¿usted creía que era de papel ese pastor? No. Y esto no es ofender, esto no es pelear. Esto es decir, así dice Dios. ¿Qué falta a esos hombres? Puede predicar lo más locuaz que quiera, respetar el tiempo, lo que quiera, pero eso no te va a dar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que un pastor va a decir el Espíritu Santo que escribió la Escritura va a decir el Espíritu que habla por un pastor? Sobre el pastor solamente es un vaso que sale la palabra, donde toma. ¿Usted cree que por la boca de un pastor va a decir el Espíritu Santo? Esto es doctrina secundaria. Lo escribí como porque me faltaba algo. No se peleen entre ustedes. No, hay una unidad, una misma fe y un mismo Dios. O él se equivoca el otro o yo me equivoco. Entonces si yo hago algo fuera de las escrituras, no me crea. Y hágame un favor. Tenga compasión. Llámeme la atención. Te estás desviando, Daniel. No estás predicando más de Cristo. Estás predicando de las cosas contemporáneas que suceden en el mundo, que a la gente le gusta, todas esas cosas que pasan en el noticiero. Eso llama la atención. Pero hablar de Cristo, no. Entonces es importante. Y estos hombres no se doblegaban ante sí. Y no estoy alabando hombres. Eran hombres que predicaban y amaban a Cristo y eran capaces de llevar torturas, gozosos como Pablo, por predicar la palabra de Dios, salían contentos. Porque entonces es importante, y no estoy diciendo que se levanten pastores anarquistas en contra de otra iglesia, no, pero que prediquen lo que Dios dice. Y el pacto es bueno, y así tenemos a muchos de esos así. Nehemías Cole declaró esto: Abraham debe ser considerado como una doble capacidad, que es el padre de todos los verdaderos creyentes y el padre de la raíz de la nación israelita. Dios entró en un pacto con él para estas dos semillas, y como se distingue formalmente entre sí, su interés en el pacto debe ser necesariamente diferente, estar bajo una consideración distinta. ¿Ves? La circuncisión era diferente porque él creyó, dice. La bendición apropiada por cada uno debe ser transmitida de una manera que esté de acuerdo con el interés peculiar respectivo del pacto. Y estas cosas no pueden confundirse, escuche, y estas cosas no pueden confundirse sin un peligro manifiesto para los artículos más importantes de la religión cristiana. ¿Qué decía este autor de nuestra confesión? Si no lo entendió, dice así: miren,
Confundir esto significa confundir la Biblia, todos los artículos de las doctrinas. Esta teología, la teología sistemática no está, sino de acá es como usted va a armar su teología sistemática, las doctrinas. Usted entiende mal, su teología sistemática, como están diseñadas así las doctrinas, las va a entender mal. Va a afectar todo eso, ese acorde. Me dice, puede confundir, hay un peligro manifiesto en esto. Es como usted, un pastor va a ministrar las ordenanzas. Entonces es importante. Hay de ese hombre que haga eso, ponga o quite. Entonces es importante. Un pacto dicotómico. Yo lo hablé, pero el pacto dicotómico en sí es un solo pacto, ya lo dije. Yo hice resumen. No dos. Son dos, podríamos decir, dos caras de una moneda, dimensiones separadas, tanto espiritual, física, eterna, temporal, estaba la temporal, la eterna, incondicional, condicional, por eso es dicotómico. Simiente física, simiente espiritual. Estoy buscando algunos resúmenes que hice yo. Esto también ya lo dije, así que te voy a pasar por arriba. Bueno, voy a decir esto y una cosita ahí ya termino. Entonces, si no entendió nada de esto, voy a hacer un pequeño resumen así. ¿Qué es un pacto? Pero un pacto dicotómico, no pactar con Dios. Un pacto divino. Básicamente, creo que esta definición, si no me equivoco, es de Jeffrey Johnson. ¿Qué es un pacto? Es un pacto divino, básicamente consiste en los términos legales. ¿Por qué legales? Porque usted está mal para con Dios. Legalmente tiene que estar bien. ¿Cómo puedo estar bien? Bueno, legalmente es un término legal y vinculante. ¿Vinculante por qué? Porque Dios dice cómo te podés vincular con Él, no es como vos querés. No, yo oro el rosario, hago esto. No, es como Dios dijo que te vas a relacionar. Es un término legal vinculante de una relación con Dios. Dios, vamos a decir, ponga atención a esto, si no entendió nada. Dios, los atributos de Dios que una vez hablé, es moralmente perfecto, es justo, es santo. Entonces la forma de usted estar relacionado con Él, Dios no va a bajar los estándares de eso para estar. Entonces Dios pone esos acuerdos de cómo estar bien, y es por medio de su Hijo, y esto habla el pacto. Vamos a decir, los pactos que son los pactos. Dios impone soberanamente, acá lo vamos a ver de nuevo con la definición de Nehemías Koch. Yo estoy hablando de una que está dando Jeffrey Johnson. Entonces, Dios es el que dice cómo estar bien con Él. Si Él es perfecto, Él es justo, nadie puede estar bien con Dios menos que cumpla eso. Usted moralmente, para estar bien con Dios, tiene que ser así. ¿Vio como decía Carlito Balá? Vos yo soy muy viejo. ¿Cómo? 1 kilo de pancito, tenés que estar perfecto. O sea, veía, ¿no? A mi edad. Entonces, tenés que estar perfecto. ¿Cómo haces? Dios es perfecto moralmente. ¿Y qué? ¿Cómo puedes hacer? Voy a guardar las cosas bien a partir de ahora. No, y los pecados que tenés antes, ¿cómo se los pagás? Ya naciste. Entonces Dios establece un pacto por medio de su Hijo, es solamente. Él es que básicamente determina legalmente cómo vas a estar. Eso lo hablan por el pacto, de este pacto divino. Establece cómo poder relacionarte con Él, y es por medio de Cristo. Y esta definición ya la di. La de Nehemías Koch, la creo que es un domingo 2, y dice así Koch: es una declaración soberana del plan divino, concerniente a los beneficios que Él demandaría sobre los hombres, a la comunión que tendrían con Él, y es la manera y ya los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados de ellos. Si no entendió, es así. Uno que no firmó la confesión porque muere antes, dice así: ¿qué es el pacto divino este que estamos viendo? Bueno, Dios declara. Dios no te dice, mirá, Daniel, como te llames, Carolina,
lo que sea, Juan, Pedro, cualquiera. ¿Qué te parece si te gustaría aceptarme en tu corazón? Tan solo con repetir esta oración, mirá, ¿usted cree que Dios hace eso? Dios dijo, así te vas a relacionar. El hombre es pasivo, cree o no cree. Si crees, porque Dios le da ¿son duras palabras de oír para algunos? Sí, son como zapatitos, piedrita en el zapatito en el Juanete, le molesta. Molesta estas cosas, como le molestaba. Estas son duras palabras de oír. ¿Ustedes también se irán? No, dijo Pedro. ¿Dónde iremos? Estas son palabras de vida eterna, no mía. Son palabras de lo que dice, aunque tenga una definición de un teólogo, así lo entendía lo que dice la Biblia. ¿Qué? Dios impone soberanamente, Dios no pregunta. Eso es incondicionalmente, Dios dice cómo te vas a relacionar con Él, con aquello que así, querés estar bien conmigo, querés recibir las bendiciones, pero no, materia, las bendiciones en Cristo, perdón de pecado, ¿sí? Bueno, entonces yo te impongo soberanamente cómo tenés que hacerlo. Vas a tener que reconocer, vas a tener que humillarte, que has nacido pecador. El Padre, primer Adán, quebrantó mi pacto. Por consiguiente, vos naciste transgresor de mi ley. Estás mal, te voy a mandar al infierno por haber transgredido mi ley. Por haber mandado a mi Hijo amado para que pague en tu lugar tus transgresiones. Él cumplió todo. Tanto vivió una vida recta y santa como decía la ley, y también pagó el castigo de la ley, que el que quebrante la ley debe morir, porque la paga del pecado es la muerte. No habla cuando usted peca, como dicen esos pastores, porque pecaste morir. No, la paga del pecado de la muerte está hablando de que por causa de Adán que pecó vamos a morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Entonces Dios establece las condiciones, cómo puede estar, cómo tener comunión. Usted no tenía comunión, no tenía paz. La única forma de tener paz, como dice Romanos 5.1, es por medio de Cristo, por ser comunión. Entonces, eso es lo que habla la palabra más, yo estoy parafraseando lo que dice Job, que tendría comunión con Él, la manera y los medios. Las maneras, Dios pone en los medios. ¿Cómo manera? Bueno, la manera que creas, Él te da fe, te da arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? Por medio del Evangelio. Debo creer, sí, pero ¿cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo, vamos a ver en el capítulo número 10 de la confesión, el llamamiento eficaz, Él te abre el corazón para que puedas disfrutar y tener comunión con Él que antes no lo tenías. Todo esto lo hace Dios. No, nosotros creemos, sí, pero creemos porque Él nos permite creer. Mire, voy a cerrar con esto. Y a esto le va a sorprender a muchos. Asegúrese, voy a nombrar a una persona, un hombre. Quizás no era el teólogo más conocido, decía Owen. Quizás no predicaba. ¿Saben que muchos de los teólogos como Spurgeon no fueron a seminarios? Eran autodidactas, así. Y este que voy a nombrar era un hollinador. Era un hombre que escribió grandes libros. Y uno de los más libros que a mí me encanta es El Progreso del Peregrino, de este hombre. Y a usted le va a sorprender, yo lo tengo el libro, pero lo tengo en inglés, lamentablemente no lo entiendo. Pero tiene parte, aunque usted no lo crea, este hombre, que es John Bunyan, escribió un libro. Lamentablemente yo lo tengo en inglés, se llama La doctrina de la ley y la gracia desplegada. Un librazo. Y él dice así, John Bunyan, hablando del pacto abrámico. John Bunyan lo comenta Jeffrey Johnson, creo que es en The Kingdom of God, creo que es ese libro. John Bunyan, dice Jeffrey Johnson, John Bunyan en su libro La doctrina de la ley y la gracia desplegada hizo un trabajo excepcional al explicar la importancia de la doble naturaleza del pacto de Abraham, como abriremos su argumento con más detalle en el capítulo 6, dice Jeffrey Johnson, solo haremos alusión aquí. En resumen, Bunyan no creía que el pacto de Abraham eran dos pactos separados, sino un pacto con dos partes. Ley, gracia, fueron incluidas en el mismo pacto. Por un lado, su condición fue cumplida por las obras, que lo hizo Cristo, la justicia de Cristo. Esto lo convirtió en un pacto de obras. Por otro lado, proporciona gracia sin obras, aquellos que están en Cristo por la fe. En este sentido es un pacto de gracia, como una moneda singular con dos caras. Y ahí está la introducción, Jeffrey Johnson. ¿Quién lo dijo?
Un llenador que no tenía estudio. Dios se manifiesta con esos hombres de verdad. Y Bunyan, a mí me sorprendió que él tenía un libro que llamaba La doctrina de la ley y la gracia. Y este hombre, este teólogo, Jeffrey Jensen, dice, hizo un trabajo excepcional, dice, en ese libro. Espero que un día, si se puede traducir, lo dejo ahí, yo lo tengo ahí. Es un trabajo, muchos creen que solamente escribió la alegoría de eso. Él también conocía teología, Dios le dio. Entonces, pero acá voy a cerrar con el Nehemías Scott, de Nehemías Scott. Bueno, dice así, voy a hacer un resumen nada más, pero él dice así: Abraham debe ser considerado en una doble capacidad. Es el padre de todos los verdaderos creyentes y el padre y la raíz de la nación israelita. Dios entró en un pacto con él para estas dos semillas, y como se distingue formalmente de un autor, su integridad en el pacto debe ser necesariamente diferente y estar bajo una consideración distinta. Las bendiciones apropiadas para cada uno deben ser transmitidas de una manera que esté de acuerdo con sus intereses peculiares respectivos del pacto. Y estas cosas no pueden confundirse sin un peligro manifiesto de los artículos más importantes de la escritura. Bueno, esto también lo dijo en la otra parte del otro libro de ahí. Entonces, Koch sigue hablando casi lo mismo de lo que explicaban todos los... Espero que se pueda haber entendido. No sé si me pasé del tiempo, pero... voy a cerrar acá. El domingo que viene voy a seguir hablando de la segunda parte, vamos a decir, de este pacto abrámico. Aunque usted no lo crea, me quedó una parte. Aunque no lo crea. Lo voy a decir y ya termino. Para que así no me queda el domingo que viene, no se lo hago más largo. Pero tenía que hablar sobre que la circuncisión, vamos a decir, no lo aprovechaba de nada. Ellos no estaban bajo el pacto de gracia por estar circuncidados. Fíjese en Romanos 2:25, Pablo dice así: porque la circuncisión es realmente valiosa, escuche, si obedecen la ley, pero si infringe la ley, su circuncisión se convierte en incircuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 25. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 2:25? Que la circuncisión solamente te aprovechaba si vos podías cumplir la ley. Pero sin infringir, y ustedes no se acuerdan cuando vimos Romanos, que decía el judío, esto, pero Pablo le está diciendo, pero tu circuncisión, ellos querían que la circuncisión, estamos dentro del pacto de Abraham, nuestro padre. Y Pablo le dice, no, tu circuncisión no te sirve. ¿Sabes por qué? Porque vos pensás que tu circuncisión te hizo salvo con Yahvé. No sos salvo. La circuncisión lo que te muestra es que debes obedecer la ley. Cuando Cristo confronta, venían todos esos super religiosos, adulteró esta, y Cristo escribiendo en el piso, vas a saber lo que estaba escribiendo. Muchos dicen que los pecados, otros dicen que los 10 mandamientos, pero cuando dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno, yo sabía que ninguno. Es más, los que más se atreven a acusar son los que más pecan, ¿sabía? Son los que, ¿sabes por qué? Pues siempre digo, yo no me puedo casi mirar a los demás porque le estoy mirando tanto a lo mío, y mirando al Señor así, y que no me da tiempo de estar midiéndome con el otro porque es uno igual que yo. Tengo a Cristo. Ellos miraban a la señora que lo querían apedrear y todo Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno podía. La circuncisión no lo hacía perfecto a ellos. No estaban dentro. Circuncisión, bautismo tampoco. Por más que lo bautices, no estás dentro del nuevo pacto. No estás. No te aprovechas de nada. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, lo mismo. La circuncisión no suplantó el bautismo en el nuevo pacto para que bautizara bebé. Era para entrar en ese pacto, Dios lo guardaba, para que de ahí iba a venir Cristo, que iba a cumplir el pacto de oro. Entonces estaban bajo, y la circuncisión de Abraham era diferente. ¿Por qué? Porque él creyó y fue circuncidado como sello de justicia. Si me pongo no termino más. El Padre Batista dice que el sello en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es el bautismo. No es así. No es así.
Voy a cerrar con esta lectura, y si no me equivoco es en Gálatas, pero lo tengo en la mente. No, creo que es Efesios. Es Efesios, no lo tengo anotado. Efesios 1.13 por ahí, a ver. Efesios 1.13, el último texto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para vuestra ganancia. No dice que vosotros, habiendo bautizado cuando era chico, dice habiendo creído, un creyente. Por eso somos bautistas nosotros. ¿Por qué? Porque somos credo bautista, creemos en la promesa y después que creemos somos bautizados. ¿Y somos qué? Sellados, dice. ¿Lo digo yo? No, fíjate, escuche. Y en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El bautismo no es el sello. Si usted escucha eso por el predicador que sea, olvídese. Es el Espíritu Santo que te sella. ¿Qué sello? Te regenera. Agüita no te salva. Agüita no te mete dentro del bautismo. Te podés lavar con jabón, con el alcohol ese que venden acá y ponerte todo, no te limpia del pecado. Es Cristo el que te limpia y te purifica todo. El sello es el Espíritu Santo. ¿Ve a dónde llegamos? Suplantar al Espíritu Santo como la marca y el sello por decir que el bautismo es la marca. A esto les molesta mucho, porque se lo digo como escriben. Otras cosas, esto acá, te está molestando. Porque a vos te molesta, no querés que se te vaya la gente. Tenés miedo de ofenderlos. A mí no me molesta. A mí no me molesta haberme quedado acá, en este rincón acá, si usted ve, es un lugar muy humilde. Pero voy a decir lo que dice la Biblia. Así dice Dios. Amado Padre, estamos frente al trono de la gracia, Señor. Lo que tenía que decirse sobre lo que dice su palabra, se dijo, Señor. Muchos creen que hablar y predicar, ellos dicen con amor, es no ofender a las personas. El Evangelio confronta, ofende a la carne. Pero aquel que es una cristiana, es un cristiano, sabe que el Espíritu Santo habla y dice la verdad. Es preferible venirnos con la verdad que con una mentira, como decía el reformado. Y es así, a muchos les ofenden estas cosas, son duras palabras de oír. Cristo también cuando decía la verdad, lo atacaban a Pablo, eran encarcelados. Pero Cristo dijo que a causa de esto nosotros teníamos que ser perseguidos. Incluso a veces somos por los mismos que se dicen que son de nosotros. Le ofende, prefiere estar bien con el hombre, con la congregación, pero no bien con usted. Señor, le pido, Señor, que estas palabras vayan, Señor, a las mentes y a los corazones, Señor, y que usted le dé un entendimiento, Señor, a esas personas, Señor, y que puedan entender ¿para qué estuvo hablando de esto? Bueno, porque lo que hizo Cristo, el día de hoy no lo ven, Padre, pero cuando venga su Hijo y se abra ese cielo y caiga el Señor, estas cosas que están sucediendo, esta pandemia, no se va a poder comparar cuando lo vean a Él. Se abra el libro así y todos van a tener que estar parados y va a estar el infierno y ahí no hay vuelta atrás. Ahora sí creo, no va a existir eso. Entonces es importante ver lo que Cristo hizo de acá. Le agradezco, Señor, y gracias a todos aquellos que de verdad escuchan y tienen esa paciencia, Señor. Como siempre le decimos, amén. Amén.